Compañeros, tengan buenos días todos. Mi nombre es Edwin Osvaldo Ramos García. Pertenezco a la sección B del tercer semestre del curso de Derecho Constitucional Guatemalteco. Como parte del aprendizaje, me toca la mañana hoy, el día de hoy, exponerles o hablarles un poco de lo que fue el primer proyecto constitucional guatemalteco y sus bases constitucionales del año de 1823. Se dice que fue emitido por medio de una Asamblea Nacional Constituyente el 17 de diciembre de 1823 y fue sancionado en el mismo mes, el 27 de diciembre del mismo año. Se le denomina a esta Constitución de 1823 como... Se le dio el nombre de Estados Federados de Centroamérica y se determina, algo importante es que se determina la religión católica como principal religión, excluyendo al resto de religiones. Recordemos que cada constitución va sufriendo diferentes cambios de tipo social, de tipo económico, político, y que a la larga responde a diversas corrientes del pensamiento de acuerdo a la época a la que nos encontramos, ¿verdad? Vamos a hablar un poco en sí lo que son básicamente las bases constitucionales del año 1823. Se dice que en ese documento quedaron plasmadas prácticamente las primeras directrices que iban a orientar el desarrollo histórico de las constituciones en adelante, ¿verdad? La intención era fijar como un norte para seguir caminando sobre ese mismo camino. Encontramos a un personaje muy importante y que fue un actor principal en esa época. Hablamos del señor Jorge Mario García Languardia, que se refirió a esta comisión que se conformó para esa constitución, que era básicamente la encargada de elaborar las bases constitucionales de esa época, para que normaran los primeros pasos de la República y que estos mismos serían la pauta para la elaboración del texto definitivo que, como hemos visto a lo largo de la historia, se ha ido cambiando de una u otra manera. ¿Cuál era el deseo principal prácticamente de los representantes de la Asamblea Nacional Constituyente en ese momento? Primero, ellos se enfocaron en dos puntos. Primero, era dar a los pueblos la idea general prácticamente de un sistema de gobierno, que sus principios básicos fuera la creación de un nuevo orden social, los deseos de una disposición actual de las provincias para tener una Centroamérica unida completa. El segundo, que creo que se enfocaron también en cuatro aspectos puntuales, que primero era la creación de un nuevo orden social. Dos, fijar los parámetros y las directrices rectoras del nuevo sistema de convivencia. El tercero sería proveer las diferentes provincias a la idea de un nuevo sistema de gobierno. Y el cuarto sería adecuar las normas constitucionales a las necesidades y facilidades de los pueblos de la región. Recordemos que lo que se busca siempre en un Estado es lograr el bien común sobre todos los bienes, ¿verdad? En el artículo 1 de esta Constitución de 1823 decía lo siguiente: asegurar la felicidad del pueblo, sosteniéndole en el mayor goce posible de sus facultades. Partiendo de esto, retomamos al análisis de este artículo. También se detalla precisamente en este artículo los principios rectores en esa época, que eran, supongamos, la independencia y la soberanía nacional, la división prácticamente de los tres poderes que ya conocemos: legislativo, o judicial y ejecutivo, los derechos del hombre y del ciudadano, y los principios eternos de libertad, igualdad, seguridad y propiedad. Entonces es así como hace más de 198 años, el Estado de Guatemala viene definiéndose como un Estado soberano e independiente, y que ha logrado reconocer todos los derechos de los habitantes, haciendo un especial énfasis o poniéndole mucha atención prácticamente a la libertad y la igualdad de las personas, así como la seguridad y la prioridad. Las bases constitucionales contemplaron una estructura organizativa de la Federación Centroamericana de esa época. Con relación a la estructura de los poderes de la Federación Centroamericana, se determinaron tres poderes tradicionales, como ya lo había mencionado anteriormente, que en la Constitución de esa época están
regulados el legislativo en el artículo 5 al 7, el ejecutivo del 9 al 16 y el judicial del artículo 17 al 25. En cada uno de estos artículos nosotros pues vamos a encontrar las diferentes atribuciones y facultades que le corresponden a cada uno de estos. En cuanto al poder legislativo, se estipuló que el poder legislativo pues residía en el Congreso, que eran representantes elegidos por el pueblo, conformados en ese momento por 11 y 21 personas, que prácticamente serían lo que ahora entendemos como los diputados. Las funciones de este personal en esa época, según fueron plasmadas ahí según las bases, pues era hacer y formular leyes, ordenanzas y reglamentos, determinar el gasto de la administración y decretar los impuestos de todo tipo. Impuestos que eran prácticamente necesarios para elegir los establecimientos, corporaciones o tribunales que fueran necesarios de acuerdo a las necesidades del momento. En lo relativo al poder ejecutivo, pues los estados federados también estipularon las bases que residía prácticamente en un jefe, en este caso sería presidente, que era nombrado prácticamente por el pueblo por un periodo de 4 años con posibilidad de reelección. También normaba que en caso de la ausencia de este jefe, pues habría un segundo al mando, lo que ahora pues conocemos como lo que es el vicepresidente. Y por último, el poder judicial de cada uno de los estados pues debería ser integrado por una corte. En ese tiempo se le llamaba una Corte Superior de Justicia, que era reconocido como el Tribunal de Última Instancia, ¿verdad? Entonces, ya a manera de finalizar y de unir todo en este video, lo que se buscaba o se perseguía en ese momento, pues lo tenemos dividido, digamos, en tres partes. La primera era pues la finalidad de originar prácticamente una constitución con bases sólidas y afianzadas que asegurara la felicidad y la protección de los derechos de todos los habitantes. La segunda, los bienes jurídicos tutelados, los más importantes de aquella época, pues era la vida, la igualdad, la seguridad y la propiedad. En ese orden de ideas, estos eran los pilares de los derechos de la Constitución, ¿verdad? Entonces, lo que se quería era pues que reconocerle a todas las personas y habitantes del territorio guatemalteco cada uno de estos bienes jurídicos tutelados y prácticamente pues el respeto del mismo. Creo que con esto pues damos finalizado con lo que es esta orientación acerca de las bases constitucionales de 1823. Espero de que sea un aporte estudiantil para el resto de compañeros también, y que también a través de esto pues podamos conocer un poco más de la historia de nuestra Constitución. Creo que es importante conocer cuáles fueron las bases principales y cómo ha ido esto evolucionando hasta pues llegar al día de hoy. Pasen un buen día. Muchas gracias.